El sol caía con fuerza sobre las calles estrechas de Tepito, haciendo brillar las láminas oxidadas de los puestos y el pavimento agrietado. Entre el olor de carnitas recién hechas y el pregón de vendedores ofreciendo playeras, discos pirata y herramientas, la parroquia de San Francisco abría sus puertas para la reunión de oración de cada jueves. Afuera, las viejas bancas de madera ya estaban ocupadas por mujeres con rebozos, jóvenes con rosarios colgando del cuello y algunos niños inquietos que correteaban entre las piernas de sus madres. Dentro, la voz pausada de Rosario, con su acento firme y cálido, guiaba la oración. La luz filtrada por los vitrales coloreaba el rostro de los asistentes, creando un ambiente de recogimiento. De pronto, un sonido fuera de lugar rompió la armonía. Una carcajada seca y burlona rebotó contra las paredes. Todas las cabezas se giraron hacia la entrada. Ahí estaba Rafael, apoyado contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados y una sonrisa torcida en los labios. Vestía una camiseta negra manchada de grasa y unos jeans gastados. Su cabello, revuelto y cubierto de polvo, denunciaba que venía directo de su taller mecánico. ¿En serio se cree en todo este teatro?, dijo, alzando la voz para que todos lo escucharan. ¿No tienen nada mejor que hacer que hablarle a un fantasma? Rosario lo miró sin perder la calma, aunque los murmullos de indignación comenzaron a llenar el templo. Una anciana le susurró a otra que aquello era una falta de respeto imperdonable. Rafael rió otra vez, sacudiendo la cabeza. «Háganme un favor, sigan rezando, a ver si ahora sí baja del cielo a escucharlos». El silencio que siguió fue tenso. El padre Tomás, que aún no había salido de la sacristía, asomó la cabeza, confundido por el alboroto. Algunos jóvenes dieron un paso hacia Rafael como para echarlo, pero Rosario levantó la mano. «Hijo, no es necesario que estés aquí si no quieres», dijo con serenidad. «Pero si entras, respeta». «Respeto se gana, señora, no se impone», replicó él con una chispa de desafío en la mirada. Por un instante algo en su rostro dejó entrever que sus palabras escondían heridas viejas. Pero el gesto se borró rápido, reemplazado por otra sonrisa irónica. Los presentes intercambiaban miradas incómodas. Algunos bajaban la cabeza y seguían rezando en silencio, tratando de ignorarlo. Otros lo miraban con abierta desaprobación. Rafael, sin inmutarse, avanzó un par de pasos hacia el centro. «Vamos, sigan», insistió. «Quiero ver si su Dios también me habla a mí». El aire en la parroquia se volvió denso, casi pegajoso. Afuera, un grupo de niños que jugaban con una pelota se asomó a la puerta, curiosos por el espectáculo. Rafael miró a su alrededor, como midiendo la incomodidad que provocaba. Su risa, más baja esta vez, resonó como un eco amargo. Rosario cerró los ojos y retomó la oración, elevando la voz para sobreponerse a la tensión. El coro improvisado la siguió, aunque las voces temblaban. Rafael dio media vuelta y se recargó en una columna, como si fuera un espectador aburrido de una función predecible. «Un día van a entender que todo esto», dijo señalando las velas, los rosarios y la cruz sobre el altar, «es solo un invento para que la gente se sienta menos sola». Nadie respondió. El padre Tomás salió por fin de la sacristía, con paso firme. Lo miró directamente a los ojos, pero no dijo nada. Rafael sostuvo la mirada un segundo y luego se encogió de hombros. En la esquina del templo, una vela parpadeó como si una corriente invisible la hubiera tocado. Nadie lo notó excepto Rafael, que frunció el ceño por un instante antes de volver a su pose desafiante. Y mientras Rosario seguía orando con una calma que desafiaba la burla, Rafael sintió muy en el fondo una extraña incomodidad que no supo explicar. Si esta historia te impacta desde el inicio, suscríbete para más relatos que cambian el alma. Rafael salió de la parroquia con el pecho ardiendo, como si la risa se le hubiera quedado pegada a la garganta. El atardecer caía sobre Tepito, y los pregones se mezclaban con el olor a aceite quemado y a pan recién horneado. Caminó sin rumbo, pateando una botella vacía, intentando apagar la inquietud que le vibraba por dentro. El recuerdo llegó como un golpe seco.
su padre cerrando la puerta de lámina, guardando pocas cosas en una mochila azul, evitando mirarlo. Regreso en unos días, había dicho, y el motor del bocho se llevó la promesa calle abajo. Rafael, con 9 años y los nudillos raspados, esperó en la banqueta hasta que la noche se volvió fría y los puestos apagaron sus luces. Después vino el silencio de su madre, Luz que hablaba poco pero trabajaba mucho. Hacía arreglos de ropa en una Singer vieja, medía dobladillos sobre cartón y le decía con dulzura que la fe servía para resistir. Rafael fingía no escuchar, aunque se quedaba mirando la estampita de la Virgen de Guadalupe pegada con cinta en la pared. Un diciembre decidieron ir a la basílica. Habían ahorrado monedas en un frasco de café y Luz prometió comprarle unos tenis negros en el regreso. La mañana de la peregrinación amaneció helada, el aliento salía en nubecitas y el piso del metro crujía con pasos cansados. Rafael no entendía por qué tanta gente caminaba cantando. Al llegar al atrio, la multitud se apretó. Un empujón, luego otro. Sonó un grito que no supo de dónde venía. Rafael sintió que le arrancaban la mano de su madre. Trató de aferrarse, pero la corriente humana los separó. En la confusión alguien cayó. Luz también. Su rostro se perdió entre mochilas, velas y lágrimas. La ambulancia tardó más de lo que su impaciencia de niño podía soportar. En el hospital le hablaron con palabras que no entendió del todo. Contusión, paro, lo intentamos. Lo que sí comprendió fue el silencio posterior y la bolsa con las cosas de su madre. Una libreta con márgenes bordados, un rosario de plástico, 20 pesos doblados. Esa noche, debajo de una cobija que olía a jabón Zote, Rafael juró que jamás volvería a pedirle nada a un cielo que no contestaba. Se prometió endurecerse. Si había que sobrevivir en Tepito, sería con los puños apretados y la mente fría. La fe no sirve para nada, se dijo. Y esa frase lo acompañó años. Años después, convertido en mecánico, abrió un taller pequeño sobre una calle de baches, con un letrero pintado a mano. Los días olían a gasolina y a taco de suadero. La vida se le iba ajustando tornillos, regateando precios, esquivando broncas. Cuando alguien mencionaba a Dios, él soltaba una risa automática, una coraza que nadie lograba atravesar. Esa coraza fue la que lo llevó hoy a irrumpir en la parroquia, a reírse de quienes juntaban las manos con devoción. Pero cuando Rosario lo miró, hubo en sus ojos algo que le recordó a su madre. Cansancio sin amargura, firmeza sin gritos. Rafael fingió no notarlo y se salió, buscando aire. La encontró minutos después, esperándolo contra la reja, con el rebozo cruzado y una expresión tranquila. La calle seguía viva. Cumbias distantes, risas, un carrito de elotes pasando. Rosario le ofreció una botella de agua. Él la tomó por compromiso, mirando hacia otro lado. «No vine a pelear, muchacho», dijo Rosario. «Solo quiero entender por qué te duele tanto». «No me duele nada», respondió seco. «Nomás me da risa. La risa a veces es un grito escondido. Mire, señora, yo no creo en nada, y estoy bien así. Estás vivo, Rafael. Eso ya es algo. ¿Cómo se llamaba tu mamá?» El nombre lo sorprendió, como si hubiera abierto una caja sellada. «Luz», dijo en voz baja. «Que Dios la tenga en su luz», respondió ella sin solemnidad, casi como quien abraza con palabras. Rafael no contestó. Guardó la botella en el bolsillo y caminó, sintiendo viejo cansancio muy adentro. La noche había caído sobre Tepito, pero el eco de lo que pasó en la parroquia seguía dándole vueltas en la cabeza a Rafael. No sabía por qué había regresado al templo al día siguiente. Tal vez por curiosidad, tal vez para dejar claro que no le había afectado nada de lo que dijeron. Caminó entre los puestos cerrados y las luces parpadeantes de los focos colgando, hasta que la puerta abierta lo invitó a entrar. Dentro, Rosario y unas pocas personas estaban de rodillas, susurrando plegarias. El olor a incienso flotaba en el aire, mezclándose con el de las flores frescas en el altar. Rafael se apoyó en una de las columnas,
con los brazos cruzados, observando como quien ve un espectáculo que no comprende. «¿Otra vez tú?», murmuró un hombre mayor, con el ceño fruncido. «Tranquilo, nomás vengo a ver si hoy sí pasa algo», respondió Rafael, dejando que una sonrisa ladeada le deformara el rostro. Rosario levantó la vista un momento, pero no dijo nada. Siguió con el rosario entre los dedos, moviendo los labios en una oración que parecía no romperse por nada. Entonces, Rafael soltó otra risa, más fuerte que la anterior, desafiando la solemnidad del momento. El sonido rebotó en las paredes como si quisiera quedarse a vivir allí. Fue entonces cuando ocurrió. Sin previo aviso, una voz profunda, cálida y al mismo tiempo poderosa llenó el aire. «¿Por qué me persigues, hijo mío?». El eco no venía de ninguna parte en específico. No era la voz de un hombre del grupo, ni el timbre pausado del padre Tomás, que aún no había llegado. Tampoco parecía salir de un altavoz oculto. Era otra cosa. Rafael sintió un golpe en el pecho, como si las palabras hubieran atravesado sus costillas. Su sonrisa se borró al instante. «¿Qué?», susurró mirando alrededor. Los demás lo escucharon también. Una mujer llevó las manos al rostro y empezó a llorar. Un joven cayó de rodillas murmurando, «Señor mío». Rosario cerró los ojos y dejó que las lágrimas le recorrieran las mejillas. «¿Quién dijo eso?», preguntó Rafael, su voz cargada de nervios. «Él», dijo un anciano con una certeza que le heló la sangre. «Fue el Señor». «No, no», balbuceó, dando un paso atrás. El aire se sentía más pesado, y sin embargo, había en él una suavidad que no podía explicar. «Rafael», repitió la voz, esta vez con una ternura que casi le rompió las defensas. «Yo te busqué mucho antes de que tú pensaras en buscarme». Los pelos de sus brazos se erizaron. Quiso responder, pero las palabras se le atoraron en la garganta. No sabía si salir corriendo o quedarse allí hasta entender qué estaba pasando. Alguien empezó a rezar el Padre Nuestro y los demás lo siguieron. Rafael, inmóvil, escuchaba la oración como si viniera de muy lejos. No se atrevió a unirse. Miró hacia las velas del altar. Todas temblaban aunque no había viento. Un aroma leve, distinto al incienso, le llegó de repente, como a tierra mojada después de la lluvia. «Esto es una broma», murmuró para sí, intentando recuperar el control. Pero su voz temblaba. Rosario se levantó y se acercó despacio. «No es broma, hijo, no con esa voz». Rafael retrocedió un paso, sintiendo un nudo en la garganta. Algo dentro de él gritaba que aquello no podía estar pasando, que tenía que haber una explicación. Pero otra parte, más profunda y olvidada, reconocía algo familiar en ese timbre. Volvió a escuchar el silencio del templo, interrumpido solo por las oraciones. La voz no se repitió. Aún así, la sensación de que lo habían mirado por dentro no lo abandonaba. Rafael se llevó una mano al pecho, respirando hondo. No entendía qué estaba sintiendo, pero no era nada parecido a lo que había experimentado antes. Y por primera vez en muchos años sintió miedo, no de algo que pudiera golpearlo o herirlo, sino de algo que podía verlo completamente. Rafael salió casi tropezando por el umbral de la parroquia, con el corazón golpeando tan fuerte que le parecía que todos podían escucharlo. El aire nocturno estaba tibio, impregnado de olor a fritanga y humo de escape, pero para él se sentía espeso, difícil de respirar. Miró hacia atrás una vez más esperando ver a alguien siguiéndolo, pero no había nadie. Solo el resplandor amarillo de las lámparas sobre la puerta, y adentro, el murmullo lejano de oraciones. Caminó deprisa por la calle, esquivando a un par de muchachos que empujaban un carrito de tamales. Sus pensamientos iban como ráfagas. No fue real. Fue un truco, algún altavoz, una grabación, pero algo en su interior se revolvía cada vez que intentaba convencerse. Pasó frente a una tienda de abarrotes y se vio reflejado en el cristal. El sudor en la frente, los ojos abiertos de más, la mandíbula apretada. Parecía un hombre que acababa de escapar de un incendio invisible. Siguió caminando sin rumbo,
cruzando puestos a medio cerrar y callejones donde la luz apenas se colaba. Los gritos de vendedores se fueron apagando hasta quedar solo el sonido de sus pasos. Un perro callejero lo siguió unas cuadras moviendo la cola, pero Rafael ni lo notó. Se detuvo bajo un puente peatonal, apoyando las manos en las rodillas, intentando calmarse. El recuerdo de la voz volvía una y otra vez, no como sonido, sino como una vibración que le había atravesado el pecho. No sabía si temblaba de miedo o de rabia. «Estás loco», murmuró para sí. Solo fue una coincidencia. ¿Coincidencia qué?, preguntó de repente una voz familiar. Rafael levantó la cabeza y vio a Leo, su amigo de la infancia. Vestía una sudadera gris con capucha y cargaba una bolsa de plástico llena de pan dulce. Tenía el mismo andar relajado de siempre, pero sus ojos transmitían una calma extraña, distinta a la de antes. «Nada, olvídalo», respondió Rafael enderezándose. «¿Vienes del templo?» Leo sonrió apenas. «Se nota, traes esa cara de no sé qué me pasó, pero me sacudió. No inventes, yo no creo en esas cosas. Tampoco yo, hasta que me quedé tirado en la calle con una sobredosis y pensé que era el final». Leo se apoyó en la baranda del puente. «Y sin embargo, aquí estoy». Rafael resopló intentando que sonara como burla, aunque en realidad quería desviar la conversación. «Eso fue fuerza de voluntad, no milagros. Tal vez. O tal vez fue que por primera vez le hablé a alguien allá arriba y me contestaron». El silencio entre ellos se llenó con el zumbido de un foco y el ruido distante de un claxon. Leo abrió la bolsa y le ofreció una concha. Rafael la tomó sin pensar, pero no le dio mordida. «¿Y ahora qué?», preguntó Leo. «¿Vas a seguir huyendo de eso que escuchaste?» «Yo no escuché nada», replicó con rapidez, aunque sus dedos apretaban el pan como si fuera una prueba en sus manos. Leo lo miró con paciencia. «Te conozco desde morros, Rafa. Sé cuándo estás mintiendo. Y ahora te estás mintiendo a ti mismo». Rafael apartó la mirada, fijándose en un charco que reflejaba la luz naranja del alumbrado. No quería reconocerlo, pero la sensación en el pecho seguía allí, como si la voz hubiera dejado una marca imposible de borrar. Leo suspiró. «Mira, no te voy a sermonear. Solo te digo que a veces, cuando uno escucha algo así, es porque alguien ya se cansó de tocar a la puerta y decidió entrar a la fuerza». Rafael no contestó. Guardó la concha en el bolsillo de su sudadera y empezó a caminar otra vez. Leo lo siguió sin decir más. La ciudad seguía viva a su alrededor, pero él se sentía como si estuviera en otro lugar, atrapado entre el ruido de las calles y el eco de unas palabras que no pedían permiso para quedarse. La caminata con Leo terminó en una banqueta, junto a un puesto de atole, que todavía humeaba bajo la luz mortecina de un foco colgado. El vapor se mezclaba con el olor dulce del piloncillo, y Rafael, aunque no tenía hambre, aceptó el vaso caliente que Leo le puso en las manos. El calor le aflojó un poco la tensión de los hombros, pero no el nudo que sentía en el pecho. «¿Sabes?», comenzó Leo mirando cómo el humo se escapaba. «Yo también me reía de todo esto, de la fe, de los rezos, de la gente que decía haber sentido algo. Para mí era puro cuento». Rafael le dio un sorbo al atole sin mirarlo. «Y mira ahora dando sermones», dijo con media sonrisa irónica. «No son sermones. Son heridas que uno decide no esconder». Leo dejó el vaso sobre la banqueta y se recargó hacia atrás. «Hace 2 años yo estaba en la peor, robaba para comprar droga. Dormía en un colchón tirado en una azotea, con la lluvia colándose por las esquinas. Me había vuelto invisible para todos, hasta para mí mismo». Rafael lo escuchaba sin interrumpir, aunque intentaba mantener esa máscara de indiferencia. «Una noche», continuó Leo, «me pasé de la raya, me inyecté sin medir y me quedé tirado en medio de la calle. Recuerdo ver las luces de un coche acercándose, y en ese momento, no sé cómo explicarlo, sentí que alguien me sostenía, que no me dejaba ir». «Podría haber sido cualquiera que te movió de la calle», replicó Rafael, bebiendo otro sorbo para disimular el temblor de su voz. «Tal vez, pero cuando abrí los ojos estaba en un hospital, y un viejito que no conocía me estaba rezando al oído. Ni siquiera me preguntó nada, solo dijo:
No es tu hora, muchacho. Y desde ese día, dejé de buscarme en las calles. Hubo un silencio denso, roto apenas por el sonido de una radio lejana que tocaba una cumbia lenta. Rafael jugó con el vaso, girándolo entre sus manos. No sé, Leo, suena bonito, pero... Hizo una pausa. A mí nadie me sostuvo. Cuando mi madre murió, no hubo manos ni voces, solo vacío. Leo lo miró fijamente, como si las palabras de Rafael no fueran nuevas para él. A veces el vacío es tan ruidoso que no escuchamos a quien sí nos habla. O a veces no hay nadie, respondió Rafael, con un filo en la voz que dejaba claro que ese tema le dolía demasiado. Leo asintió sin ofenderse. Puede ser, pero si un día esa voz se hace escuchar, ¿vas a reconocerla o vas a correr? Rafael no contestó. Se levantó, dejó el vaso vacío sobre el puesto y metió las manos en los bolsillos. El viento de la noche trajo un olor a lluvia próxima, y por un segundo recordó el aroma a tierra mojada que había sentido en la parroquia. Leo se puso de pie a su lado. No tienes que creerme, Rafa. Solo no cierres la puerta antes de saber quién llama. Siguieron caminando juntos por la calle semivacía. Las cortinas metálicas de los comercios cerrados eran como párpados bajados, y las pocas luces encendidas parecían flotar en la oscuridad. Rafael, en silencio, repasaba las palabras de su amigo, aunque no quería admitir que algo en ellas se le había quedado pegado. El eco de aquella voz seguía ahí, mezclándose con los recuerdos de su madre y el dolor que había decidido enterrar. Un eco que, por más que intentara, no lograba callar. La mañana siguiente, Rafael se levantó tarde, con la sensación de no haber dormido en toda la noche. El eco de la voz seguía vivo, agazapado en algún rincón de su mente. Trató de ahogarlo metiéndose de lleno en el trabajo. Cambió aceite, ajustó frenos, discutió precios con clientes, pero a cada pausa el recuerdo volvía como una gota constante. Pasadas las 4, mientras cerraba el cofre de un suru viejo, vio a Rosario acercarse por la acera. Llevaba su rebozo azul y una bolsa de tela en la mano. Rafael lo saludó. No vengo a molestarte, pero creo que deberías hablar con alguien. ¿Otro sermón? Paso. No es sermón. El padre Tomás escucha más de lo que habla. Él quiso negarse, pero la firmeza tranquila en la voz de Rosario lo incomodó. Sin decir sí ni no, terminó aceptando con un gesto. Caminaron juntos hasta la parroquia, aunque Rafael se detuvo unos metros antes de entrar. El padre Tomás estaba sentado en un banco de madera leyendo un libro. Era un hombre de unos 60 años, de piel morena y manos gruesas, con el cabello gris recortado y una mirada que no se imponía, pero tampoco se esquivaba. «Así que tú eres Rafael», dijo cerrando el libro. «He oído que no te gustan mucho estos lugares». «Ni estos lugares ni lo que representan», contestó él con un tono defensivo. El sacerdote sonrió levemente. «Está bien. Yo también pasé una época en la que no creía nada». «¿Y qué pasó?», preguntó Rafael con un deje de ironía. «¿Escuchó una voz mágica que lo convenció?» «No. Me quedé solo, enfermo, y un amigo se sentó a mi lado a escucharme. No me habló de Dios, solo de lo que me dolía. Y descubrí que a veces Él se presenta así, disfrazado de gente que no pretende nada». Rafael frunció el ceño. «¿Y eso qué tiene que ver conmigo?» «Tal vez nada, tal vez todo. Depende de si quieres seguir huyendo de lo que pasó esa noche». Hubo un silencio breve. El padre no llenó el espacio con frases piadosas. Solo lo miró, como quien espera que el otro acomode sus pensamientos. «Mire, padre», dijo Rafael al fin, «yo no creo en milagros ni en voces del cielo. Lo que pasó debió tener alguna explicación lógica. Podría ser, pero incluso las explicaciones lógicas no quitan el peso que algo deja en el corazón». Rafael evitó sus ojos. Una parte de él esperaba que el padre empezara a citar versículos o a prometerle respuestas rápidas, pero no lo hizo. «Aquí nadie te va a obligar a creer», continuó Tomás, «pero si quieres hablar, este lugar está abierto, no para convencerte, sino para escucharte». Rosario, sentada a un lado, asintió sin decir palabra.
No sé si quiero hablar, admitió Rafael, rascándose la nuca. Pero supongo que puedo quedarme un rato. Entonces siéntate, dijo el padre. No tengo prisa. Pasaron casi una hora hablando, aunque en realidad Rafael dijo poco. Contó lo básico: su madre, su padre ausente, su rechazo por todo lo religioso. El padre no interrumpió, solo hacía preguntas cortas que lo hacían profundizar sin darse cuenta. Cuando se levantó para irse, Tomás le tendió la mano. No importa si regresas o no. Lo que importa es que recuerdes que no estás solo, aunque así lo parezca. Rafael salió de la parroquia con una extraña ligereza. No era paz, pero sí una sensación de que, por primera vez, alguien lo había escuchado sin intentar derribar sus muros a golpes. Sin embargo, en el fondo, el eco de aquella voz seguía allí, como si esperara el momento exacto para volver a hablar. Esa noche, Rafael se dejó caer en la cama sin siquiera cenar. El cansancio físico se mezclaba con un agotamiento extraño, como si la conversación con el padre Tomás le hubiera removido cosas que prefería mantener enterradas. Cerró los ojos con la intención de dormir sin pensar, pero el sueño lo atrapó rápido, y no fue un sueño cualquiera. Se encontró en un lugar que no reconocía, un desierto interminable, bajo un cielo dorado y pesado, como si el sol estuviera a punto de tocar la tierra. El aire era seco y tibio, y cada paso levantaba un polvo fino que le pegaba a la piel. Miró alrededor buscando un punto de referencia, pero no había nada, ni montañas, ni edificios, ni caminos. Sintió la garganta seca, un ardor que lo obligaba a tragar saliva sin éxito. Fue entonces cuando vio a lo lejos una figura caminando hacia él, alta, vestida con túnica clara, que se movía suavemente con la brisa. No corrió ni se apresuró, pero cada paso parecía acortar distancias más de lo normal. Cuando estuvo lo bastante cerca, Rafael pudo ver su rostro, sereno, con ojos que parecían contener un océano entero, y una expresión que no necesitaba palabras para transmitir cercanía. No había juicio en esa mirada, solo un reconocimiento profundo que le hizo bajar la vista sin entender por qué. El hombre sonrió levemente y, sin decir nada, sacó de su costado una vasija pequeña. La ofreció con las dos manos. Rafael dudó, pero el ardor en la garganta lo venció. Bebió. El agua estaba fría, más de lo que debería en medio de ese desierto, y el primer trago le recorrió el cuerpo como una corriente que aflojaba cada músculo. «No estás perdido», dijo la voz suave pero firme. «Solo te has alejado». Rafael levantó la cabeza. La voz era la misma que había escuchado en la parroquia. Sintió un escalofrío y dio un paso atrás, aunque no quería soltar la vasija. «¿Quién eres?», preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. «Soy el que nunca se ha ido», respondió. Las palabras no resonaban solo en el aire, sino dentro de su pecho, como si fueran parte de su propia respiración. Una parte de él quería seguir preguntando, exigir explicaciones, gritar que no creía en nada de esto. Pero otra parte, más profunda, solo quería quedarse ahí, bajo esa mirada que no pedía nada y lo daba todo. «No puedo», murmuró Rafael, sintiendo cómo la emoción le cerraba la garganta. «No puedo creer así, de la nada. Nadie te lo exige. Solo recibe». El silencio volvió, pero no era incómodo. El hombre lo observó unos segundos más, luego dio media vuelta y empezó a alejarse. Rafael quiso seguirlo, pero sus pies no respondieron. Lo único que quedó fue el desierto y el eco de esa voz repitiendo en su mente: «Solo recibe». Un viento suave comenzó a levantar la arena alrededor. La luz dorada se fue apagando poco a poco, hasta que Rafael abrió los ojos y se encontró de nuevo en su cuarto con el corazón latiendo con fuerza. Tenía la camiseta húmeda de sudor, pero en su garganta no había sequedad, sino una extraña sensación de frescura, como si realmente hubiera bebido aquella agua. Se sentó al borde de la cama, con las manos en el rostro. No sabía si aquello había sido un sueño o algo más. Lo único que tenía claro era que, por primera vez en muchos años, había despertado con lágrimas en los ojos y sin sentir vergüenza por ellas.
Aferrado a esa sensación, permaneció en silencio largo rato, temiendo que si se movía, todo se desvanecería. Durante todo el día Rafael no dejó de pensar en el sueño. Mientras trabajaba en el taller, el zumbido de las herramientas se mezclaba con el recuerdo del agua fresca en su garganta y de aquella voz que parecía conocerlo mejor que él mismo. Intentó distraerse, pero cada vez que se quedaba quieto, la imagen del desierto volvía con una claridad inquietante. «Parecido», comentó un cliente mientras le entregaba las llaves de un coche. «¿Problemas?» «Nada que un buen pago no arregle», bromeó Rafael forzando una sonrisa. A pesar del tono ligero dentro de él, hervía un conflicto. No quería reconocer que algo estaba cambiando, y mucho menos que ese cambio venía de algo que siempre había rechazado. Se repetía que todo podía explicarse: estrés, cansancio, una mezcla de recuerdos y supersticiones. Por la tarde, mientras tomaba un refresco en la banqueta, se le acercó un viejo conocido del barrio, el Chuy, con su eterna gorra roja y una risa socarrona. «Oye, Rafa, dicen que ahora andas oyendo voces en la iglesia. ¿Ya te volviste aleluyo?» Rafael apretó la mandíbula. «No creas todo lo que escuchas. Pues yo digo que, cuidado, esos cuentos acaban volviéndote blandito». Rió Chuy, dándole una palmada en el hombro antes de alejarse. El comentario, aunque pretendía ser una broma, le dejó un mal sabor de boca. Sabía que en Tepito la reputación se cuidaba como un tesoro, y él había pasado años cultivando la imagen de hombre duro, el que no se dejaba impresionar por nada. Ahora esa coraza empezaba a resquebrajarse, y no sabía si quería o podía detenerlo. Esa noche, en la soledad del taller, escuchó un grupo de jóvenes riendo y platicando en la calle. Entre ellos estaba Leo. «Rafa», lo llamó. «Vamos, estamos armando una reta de futbolito en la esquina. No, tengo que terminar unas cosas». «¿O tienes miedo de que hablemos de lo que pasó?», dijo Leo con media sonrisa. «No es miedo», respondió seco. «Es que no me gusta que la gente piense que estoy loco. A veces hay que parecer loco para encontrar lo que importa», replicó Leo antes de irse con el grupo. Rafael se quedó solo, dándole vueltas a esa frase. Pensó en cómo todos tenían una versión de él: el mecánico serio, el huérfano fuerte, el que no cree en nada. Pero, ¿y si esa versión ya no era real? ¿Qué pasaba si lo que estaba sintiendo era más fuerte que la necesidad de mantener su imagen? Al día siguiente, su inseguridad se hizo más evidente. 3 clientes cancelaron trabajos sin explicación. Uno de ellos, amigo de Chuy, evitó mirarlo a los ojos. En el barrio los rumores viajaban más rápido que el sonido, y Rafael sintió que lo señalaban sin hacerlo. La vergüenza se mezcló con un orgullo herido. Pasó la tarde ajustando un motor con una furia silenciosa, como si apretar tornillos pudiera callar los murmullos. Pero en los momentos de pausa aparecía otra voz, más suave que la burla del barrio, recordándole las palabras del sueño: «Solo recibe». Por primera vez se dio cuenta de que no sabía cómo hacer eso: recibir. Siempre había sido él quien daba respuestas duras, quien ponía límites, quien cerraba la puerta antes de que alguien intentara entrar. Esa noche, al cerrar el taller, se detuvo en la esquina donde Rosario solía vender tamales para las actividades de la parroquia. La vio charlando con un par de señoras, su risa sincera iluminando la calle oscura. No se acercó, pero la observó unos minutos, preguntándose cómo era posible que alguien pudiera conservar la calma y la fe en medio de un barrio tan áspero. Mientras caminaba a casa, sintió que, aunque intentara resistirse, algo ya había comenzado a cambiar. Y esa resistencia que él creía fortaleza, empezaba a sentirse como una prisión que lo asfixiaba. El domingo por la mañana, Rafael decidió salir temprano a caminar, más por evitar las miradas curiosas del barrio que por gusto. El aire estaba fresco y olía a pan dulce recién horneado. Recorrió un par de calles hasta llegar a la pequeña plaza, donde Rosario acostumbraba a instalar su mesa para vender café y tamales después de la misa. Ella lo vio llegar desde lejos y sonrió como si lo hubiera estado esperando.
Rafael, siéntate. No cobro por platicar. El café sí, bromeó sirviendo una taza humeante. Él aceptó, aunque mantuvo la mirada baja. Solo vine porque me quedaba de paso, dijo, pero el tono lo traicionó. Buscaba algo más que café. Rosario no lo presionó. Se sentó frente a él, acomodando el rebozo sobre sus hombros. Hace unos años, comenzó, yo tenía un hijo que se llamaba Emiliano. Era alegre, inquieto, siempre quería ayudar en la parroquia. Rafael levantó la vista. Ella hablaba con serenidad, pero sus ojos guardaban un dolor profundo. Una tarde, mientras cerrábamos el puesto, escuchamos disparos en la calle de al lado. Cuando corrí, lo vi tirado. Había quedado en medio de un pleito que no era suyo. Rafael tragó saliva. «Lo siento», murmuró, sincero. «Gracias», respondió Rosario. «Durante meses me llené de rabia. Quería que los culpables pagaran, aunque ni siquiera sabía quiénes eran. No podía rezar sin sentir enojo». Ella tomó un sorbo de café antes de continuar. «Un día el padre Tomás me dijo algo que no entendía hasta mucho después. Perdonar no es decir que estuvo bien, es decidir que ya no quieres vivir encadenada a eso. Y me tomó años, pero lo hice». Rafael frunció el ceño. «¿Y cómo se hace eso?» «Yo no podría». «Se empieza admitiendo que no puedes solo». Hubo un silencio. El bullicio de la plaza seguía alrededor. Niños jugando con globos, el pregón de un hombre vendiendo flores, el aroma a quesadillas que venía de un puesto cercano. Todo contrastaba con la calma con que Rosario hablaba. «¿Sabes?», añadió ella, «te veo igual que me veía yo antes de perdonar, con el corazón hecho piedra para que nadie lo dañe más. Pero así también es más difícil que algo bueno entre». Rafael no respondió, pero la imagen lo golpeó. Pensó en su madre, en los años que había pasado evitando cualquier cosa que se pareciera a fe, como si eso pudiera protegerlo del dolor. «Tú crees que creer te va a hacer débil», continuó Rosario, «pero a veces la verdadera fuerza es dejar que otros te ayuden a cargar lo que pesa». Él respiró hondo. «No sé si pueda. No es cuestión de poder, hijo. Es cuestión de querer». Rafael miró su café, ahora tibio. Algo en la voz de Rosario no sonaba a sermón, sino a verdad probada en fuego. Ella había perdido lo que más amaba, y aún así había encontrado una forma de no vivir en la oscuridad. «Si quieres, mañana te invito a ayudarme a repartir despensas en la parroquia», dijo Rosario. «No tienes que rezar, solo cargar cajas». «Veré si puedo», respondió intentando sonar indiferente. Pero mientras se levantaba para irse, supo que probablemente aceptaría, no porque creyera, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, había sentido que alguien lo entendía sin juzgarlo. Caminó de regreso al taller con una extraña mezcla de calma y desasosiego. Quizá no lo admitía, pero algo en él empezaba a abrirse, como una grieta pequeña que deja entrar la luz. El lunes amaneció nublado, con un viento fresco que arrastraba hojas secas por las calles. Rafael pasó la mañana trabajando en silencio, pero cada tanto miraba el reloj. Al mediodía cerró el taller, se lavó las manos y, sin pensarlo demasiado, tomó el camino hacia el panteón. El trayecto era corto, pero se le hizo largo. Al llegar, el olor a flores viejas y tierra húmeda lo recibió como un golpe de memoria. Caminó entre tumbas descuidadas hasta encontrar la lápida sencilla donde descansaba su madre. La piedra estaba cubierta por una fina capa de polvo. Se arrodilló lentamente, apoyando una mano sobre la fría superficie. «Hola, mamá». Su voz se quebró. «Hace años que no vengo. No porque no te quieran, sino porque no sé qué decirte». El silencio del panteón era absoluto, roto solo por el canto lejano de un pájaro. Rafael respiró hondo. «Te fallé. Me alejé de todo lo que tú creías, y no porque quisiera ofenderte, sino porque sentí que Dios nos abandonó». Una lágrima cayó sobre la piedra. «Guardé tanto enojo que me olvidé de lo bueno. De cómo me abrazabas después de trabajar todo el día, de cómo te reías aunque estuviéramos cenando solo frijoles. Me hice fuerte para no extrañarte. Pero esa fuerza me está matando por dentro». Su voz
se quebró otra vez y ya no intentó controlarse. Lloró en silencio, con el cuerpo inclinado sobre la tumba. «Perdóname, Ma. Perdóname por no venir, por cerrarme, por no permitir que nada me tocara. Perdóname por dejar que el dolor me volviera alguien que no soy». Se quedó así un buen rato, hasta que sintió que el peso en su pecho se aflojaba. No era que el dolor desapareciera, pero ya no se sentía como una roca imposible de mover, sino como algo que por fin podía sostener sin romperse. «No sé si algún día voy a creer como tú creías», murmuró, «pero voy a intentar no vivir con esta rabia». Sacó un pañuelo del bolsillo y limpió el polvo de la lápida. Colocó una pequeña flor que había recogido en el camino. Luego se incorporó despacio, con los ojos rojos, pero la espalda un poco más erguida. En la salida del panteón se encontró con Rosario, que venía cargando una bolsa de mandado. «Sabía que ibas a venir», dijo ella sonriendo con suavidad. «¿Así de predecible soy?», preguntó Rafael intentando sonar ligero. «Así de humano». Caminaron juntos hasta la esquina. «No me arrepiento de haberte invitado a ayudar con las despensas», dijo Rosario. «No importa si crees o no, importa que quieras hacer algo bueno con lo que llevas dentro». «Hoy creo que solté algo que me estaba ahogando», confesó él. Rosario lo miró de reojo. «Eso es perdón. A veces se empieza con uno mismo antes de llegar a los demás». Rafael no respondió, pero las palabras le quedaron grabadas. Mientras se despedían, levantó la vista al cielo gris. No vio señales, ni escuchó voces. Y sin embargo, una calma silenciosa lo acompañó de regreso al taller, como si alguien caminara junto a él, aunque no pudiera verlo. La semana transcurrió con una calma extraña para Rafael. No es que todo fuera perfecto. El taller seguía con pocos clientes, y los rumores en el barrio no se habían apagado, pero dentro de él había algo distinto, una especie de espacio nuevo donde antes solo había tensión. Una tarde, mientras cerraba la cortina metálica, escuchó el repiqueteo suave de la lluvia sobre el techo de lámina. El olor a tierra mojada lo envolvió de inmediato, y con él una memoria que le erizó la piel. El aroma era idéntico al que había sentido aquella noche en la parroquia, justo antes de oír la voz. Se quedó quieto, con la mano en la cadena de la cortina, y entonces, sin previo aviso, volvió a escucharla. «Estoy contigo, aunque no lo creas». No era un grito ni un susurro. Era como si las palabras se formaran dentro de su pecho y al mismo tiempo llegaran desde fuera. Rafael giró sobre sus talones, buscando a alguien, pero la calle estaba vacía. Solo el reflejo de los charcos bajo la luz amarilla de los postes. «¿Quién?», empezó a decir, pero la voz no volvió. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se apoyó contra la pared, respirando hondo. Parte de él quería convencerse de que era producto de su imaginación, pero la claridad de esa frase y el peso que dejaba en el ambiente le resultaban imposibles de ignorar. En ese momento apareció Leo, corriendo bajo la lluvia con una chamarra empapada. «Rafa, te estaba buscando». «¿Qué pasó?» «Nada grave, solo...». Leo lo miró con una mezcla de curiosidad y cautela. «Te ves como si hubieras visto un fantasma». Rafael dudó en contarlo, pero al final lo hizo. La volví a escuchar. Leo sonrió, no con burla, sino con la calma de quien ya había pasado por eso. Entonces no era cosa de una sola vez. «No lo sé, Leo. Esto me revuelve todo. No sé si estoy perdiendo la cabeza o si...». Calló antes de terminar la frase. Leo puso una mano sobre su hombro. «Cuando yo empecé a escucharla no traté de entenderlo todo, solo me dejé guiar. Tal vez tú debas hacer lo mismo». Rafael sacudió la cabeza. «No soy de los que se dejan guiar por algo que no entienden. Pues quizá ese sea el problema». Ambos caminaron hacia la esquina donde Rosario vendía café. Ella los vio llegar y levantó la mano en señal de saludo. «Los dos bajo la lluvia parecen niños», comentó con una sonrisa. «Él escuchó la voz otra vez», dijo Leo sin rodeos. Rosario no se sorprendió. «Era cuestión de tiempo. La fe es paciente». Rafael frunció el ceño.
No es fe. Yo no creo... No importa cómo lo llames, interrumpió Rosario. Lo que importa es lo que haga en ti. Se quedaron conversando un rato, mientras la lluvia seguía cayendo. Poco a poco, Rafael sintió que la resistencia dentro de él cedía, aunque no estaba listo para admitirlo. Esa voz no le pedía que cambiara de inmediato ni que se proclamara creyente. Solo estaba ahí, constante, como una presencia que no se impone, pero tampoco se va. Al despedirse, Rosario le dijo algo que quedó flotando en su mente todo el camino a casa. Cuando alguien te busca 2 veces, es porque no quiere dejarte ir. Esa noche, al acostarse, Rafael no pudo evitar recordar esas palabras junto con la frase que había escuchado. Y por primera vez, la idea de no estar solo dejó de parecerle una amenaza y comenzó a sentirse como una posibilidad. El amanecer trajo un cielo despejado y un aire fresco que parecía barrer el cansancio acumulado de Rafael. Después de desayunar a la carrera, se encontró caminando hacia la parroquia sin haberlo planeado. Al llegar, vio a Rosario y a un grupo de jóvenes descargando cajas de una camioneta vieja. «Llegaste justo a tiempo», dijo ella tendiéndole un par de guantes. «Vamos a repartir despensas en la colonia vecina». Rafael aceptó sin discutir. Cargar las cajas le ocupó las manos y, por un momento, también la mente. El bullicio de la gente, los saludos y las risas le resultaban extraños, pero no incómodos. Era un ruido diferente al del taller. Aquí no se negociaba precio, no había regateos, solo manos que daban y otras que recibían. Mientras entregaba una bolsa con arroz y aceite a una mujer mayor, ella le tomó la mano y le dijo: «Dios lo bendiga, joven». Rafael se quedó sin palabras, asintió y siguió trabajando, pero esa frase sencilla le quedó dando vueltas. Al terminar la distribución, Leo se le acercó con una sonrisa. «Te ves distinto, ¿eh? Hasta pareces disfrutarlo». «No exageres», replicó Rafael, pero en el fondo sabía que había algo de cierto. De regreso en la parroquia, el padre Tomás los invitó a pasar a la sala comunitaria. Sirvió café y pan, y mientras todos comían, comenzó a hablar de un curso básico de teología que pensaba abrir para quien quisiera entender más sobre la fe. «No es para convertir a nadie», aclaró, «sino para responder preguntas y, a veces, aprender a hacer las preguntas correctas». Rafael se cruzó de brazos, dudando. Rosario, que estaba a su lado, le dio un empujón suave con el codo. «Tú tienes preguntas. Yo tengo más dudas que preguntas». «Entonces empieza por ahí», dijo ella con una sonrisa. Esa tarde, contra todo lo que habría imaginado semanas atrás, Rafael se inscribió. Las primeras sesiones le resultaron extrañas: hablar de evangelios, de contexto histórico, de parábolas. Pero el padre Tomás tenía una manera de explicar que no buscaba ganar debates, sino abrir caminos. Un día, después de clase, Rafael se quedó solo recogiendo las sillas. El padre se acercó. «No estás obligado a seguir viniendo, pero creo que ya no vienes solo por curiosidad». Rafael lo miró sorprendido. «No sé qué busco. A veces no hace falta saberlo para encontrarlo». Esa frase lo acompañó durante toda la semana. Siguió asistiendo, siguió ayudando con las despensas y poco a poco empezó a notar que incluso su taller se sentía distinto. Los clientes que quedaban eran menos, pero más cercanos. Algunos incluso se quedaban a platicar un rato. Un sábado, mientras ajustaba el motor de una combi, un niño del barrio se asomó y le preguntó si podía mirar. «Si no tocas nada, sí», respondió Rafael. El niño cumplió observando con atención cada herramienta, cada movimiento. Antes de irse, le preguntó si un día podría aprender. Rafael dudó, luego asintió. «Ven el próximo fin de semana». Esa noche se dio cuenta de que acababa de comprometerse a enseñar algo a alguien y que no le pesaba. Por primera vez en mucho tiempo sintió que lo que hacía podía servir más allá de ganarse la vida. La voz no había vuelto a sonar desde aquella tarde bajo la lluvia, pero su eco seguía guiando sus pasos. Y aunque todavía no se atrevía a llamarlo fe, comenzaba a reconocer
que lo estaba llevando a lugares donde antes nunca se habría acercado por voluntad propia. El nuevo ritmo de vida de Rafael comenzó a llamar la atención en el barrio. Algunos lo miraban con respeto, otros con desconfianza. Entre estos últimos estaban dos miembros de una de las pandillas locales, el Tabo y el Muelas, conocidos por cobrar cuotas de seguridad a negocios pequeños. Una tarde, mientras Rafael ajustaba una transmisión, los dos entraron al taller sin saludar. «Bonito lugar», dijo el Tabo paseando la vista por las herramientas. «Sería una lástima que le pasara algo». Rafael dejó la llave sobre la mesa y se limpió las manos. «Si vienes a trabajar, bien. Si no, la puerta está abierta». «Venimos a ofrecerte protección», intervino el Muelas, sonriendo con burla. «Solo 1,000 pesos por semana». Rafael se cruzó de brazos. «No necesito su protección». El Tabo chasqueó la lengua. «Todos la necesitan, más si andan metiéndose con la gente de la iglesia». «Ya sabes, los que no pagan después no pueden abrir». La amenaza era clara. Rafael sintió la rabia subirle a la cabeza, pero respiró hondo. «No pago», dijo con firmeza. El Tabo lo miró fijo unos segundos, luego sonrió de lado. «Te vas a arrepentir». Cuando se fueron, Rafael se quedó un rato inmóvil, procesando lo que acababa de pasar. Parte de él quería enfrentarlos de inmediato, como habría hecho antes, pero otra parte sabía que eso solo empeoraría las cosas. Esa noche, Rosario pasó por el taller. Al enterarse, frunció el ceño. «No podemos dejar que te intimiden». «¿Podemos? Esto es mi problema». «Es nuestro problema. Si tocan a uno, tocan a todos», respondió ella con una determinación que lo desarmó. Al día siguiente, Rosario reunió a varios jóvenes de la parroquia, incluido Leo, y organizaron una vigilia de oración frente al taller. Llegaron con velas, cantos y termos de café. Al principio, Rafael se sintió incómodo, pensando que eso solo provocaría más a la pandilla. Sin embargo, mientras las horas pasaban y la gente del barrio se acercaba a mirar o a unirse, algo en su interior cambió. No era un acto de confrontación violenta, pero sí una forma de decir no sin retroceder. Cuando el Tabo y el Muelas aparecieron esa noche, se encontraron con más de 20 personas de pie, rezando y cantando frente al taller. El Tabo se detuvo en seco. «¿Y esto qué es?», preguntó con sorna. «Es apoyo», respondió Rafael saliendo al frente. «Aquí no estás tratando con uno solo». Los dos intercambiaron una mirada, y tras unos segundos tensos, se dieron media vuelta y se marcharon. No era garantía de que no volvieran, pero por esa noche, el taller estaba a salvo. Después, mientras recogían las velas, Leo le dio una palmada en la espalda. «Antes habrías querido resolverlo a golpes, y habría terminado mal», admitió Rafael. «Creo que esta vez ganamos sin pelear». Rosario sonrió. La fe no siempre se mide en palabras bonitas, sino en la forma en que eliges resistir. Rafael no dijo nada, pero mientras cerraba la cortina del taller, sintió que algo dentro de él se afirmaba, como si aquella voz que había escuchado meses atrás estuviera orgullosa de lo que acababa de pasar. La amenaza de la pandilla no volvió a materializarse en los días siguientes. El taller seguía funcionando, y aunque Rafael no bajaba la guardia, sentía una paz inusual. A veces pensaba que se trataba solo de suerte, pero en el fondo intuía que algo más estaba obrando. Una mañana, mientras revisaba un motor, llegaron 3 adolescentes que él conocía de vista, muchachos que pasaban más tiempo en la calle que en la escuela. «¿Es verdad que aquí enseñas mecánica?», preguntó uno de ellos, un chico flaco llamado Brandon. Rafael levantó una ceja. «No soy maestro». «Pero puedes enseñarnos», insistió otro. «Queremos aprender, y así no meternos en problemas». La sinceridad en sus voces lo sorprendió. Pensó en su propia juventud, en lo fácil que habría sido para él terminar en un camino similar si no hubiera encontrado el taller como refugio. «Está bien», dijo al fin. «Pero aquí no se viene a perder el tiempo». Así comenzó, sin planearlo, un pequeño grupo que se reunía los sábados para aprender lo básico: cambiar aceite, ajustar frenos, diagnosticar ruidos.
La risa de los muchachos llenaba el taller, y Rafael descubrió que enseñar no solo los mantenía ocupados, sino que también le devolvía algo que creía perdido: la alegría de compartir. Una tarde Rosario pasó por ahí con un paquete de pan. «Te dije que algo bueno saldría de abrirte un poco», comentó dejando el pan sobre la mesa. «No es para tanto», respondió él, aunque no pudo evitar sonreír. Mientras tanto, en la parroquia, el padre Tomás organizaba un retiro espiritual en un convento de las afueras. Invitó a Rafael, y contra toda lógica, él aceptó. No sabía qué esperaba encontrar, pero la idea de alejarse unos días del ruido de Tepito le parecía tentadora. El retiro fue sencillo: charlas, momentos de silencio, caminatas entre árboles. Durante una de esas caminatas, Rafael se detuvo junto a un arroyo y cerró los ojos. No escuchó voces ni vio visiones, pero una calma profunda lo envolvió, como si por fin hubiera soltado una carga que llevaba años en su espalda. Al regresar al grupo, el padre Tomás lo miró con complicidad. A veces el milagro no es que algo extraordinario ocurra, sino que algo dentro de ti deje de resistirse. De vuelta en el barrio, Rafael notó que su taller estaba más vivo que nunca. Los adolescentes seguían viniendo. Algunos vecinos se acercaban a saludar, y hasta los clientes de antes regresaban poco a poco. No había carteles de milagro en ninguna parte, pero él sabía que algo invisible estaba transformando su vida. Una noche, mientras cerraba, se dio cuenta de que llevaba semanas sin sentir ese peso oscuro que lo había acompañado por años. Recordó la voz, los sueños, las conversaciones, y comprendió que nada había sido casualidad. No proclamó su fe en voz alta, no levantó las manos al cielo, pero por primera vez en mucho tiempo murmuró una palabra que le salió del alma: «Creo». No era una declaración grandilocuente, pero en su interior sonó como el inicio de algo nuevo. Pasaron los meses, y el taller de Rafael se había convertido en algo más que un lugar para reparar autos. Ahora era un punto de encuentro para jóvenes del barrio que buscaban aprender un oficio y mantenerse lejos de los problemas. Entre herramientas, risas y olor a aceite, se respiraba un ambiente distinto, uno de confianza, respeto y nuevas oportunidades. Una tarde, mientras enseñaba a Brandon a ajustar una bujía, escuchó que alguien lo llamaba desde la puerta. Era el padre Tomás, acompañado de Rosario. «Venimos a invitarte a una reunión», dijo el sacerdote. «Queremos que encabeces un grupo de apoyo para jóvenes que, como tú antes, dudan de todo». Rafael soltó una carcajada breve. «¿Yo? Si todavía tengo mis dudas». «Por eso mismo», respondió Rosario. «No vas a hablarles desde un púlpito, sino desde la experiencia. Ellos necesitan a alguien que los entienda». La propuesta lo tomó por sorpresa, pero aceptó. No sería un predicador, sino alguien dispuesto a escuchar, como el padre Tomás había hecho con él. Así, una vez por semana se reunía con muchachos en una pequeña sala de la parroquia. Hablaban de todo: miedo, familia, calle, futuro. A veces mencionaban a Dios, a veces no, pero siempre terminaban con la sensación de no estar solos. Un día, después de una de esas reuniones, se quedó solo en la sala, recogiendo sillas. La luz del atardecer entraba por la ventana, tiñendo todo de un dorado suave. Fue entonces cuando sintió una presencia tranquila, conocida. No escuchó palabras esta vez, pero supo que estaba siendo observado con cariño. Cerró los ojos y sonrió. En el barrio, la gente ya no lo veía solo como el mecánico de siempre. Era el que ayudaba, el que daba oportunidad a los jóvenes, el que se plantó ante la pandilla sin levantar un puño. Y aunque no buscaba reconocimiento, sabía que su vida había dado un giro que él mismo no habría imaginado. Una noche, mientras guardaba herramientas, Leo se acercó con una bolsa de pan. «¿Te acuerdas de cuando me dijiste que no creías en nada?», preguntó riendo. «Me acuerdo», respondió Rafael dándole una mordida a una concha. «Y supongo que no era del todo cierto». «No. Lo que pasa es que estabas esperando el momento para creer». Rafael no respondió. Miró el taller iluminado, a los chicos que aún practicaban cambiar llantas,
y sintió que ese momento había llegado. No era un final, sino el inicio de una etapa distinta, más clara, más firme. Al cerrar esa noche, pensó en su madre. Imaginó que estaría orgullosa, no por lo que creía o dejaba de creer, sino porque había encontrado un propósito y lo estaba viviendo con honestidad. Ahora sabía que la voz que había escuchado no era solo un llamado, sino una promesa, la de no dejarlo solo, incluso cuando él se empeñaba en huir. Y esa promesa seguía cumpliéndose cada día, en cada gesto pequeño que hacía la diferencia. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete ahora mismo. Hay muchas más que pueden cambiar vidas. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora y sigue explorando historias que despiertan el espíritu.